Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos aquí a José Ignacio Díaz Carvajal, que nos va a hablar del estigma y del autoestigma. José Ignacio, para quien no lo conozca, es un médico, psicoterapeuta, ya antiguo colaborador de AFASAG. Además es escritor y bloguero. Tiene un libro que publicó el año pasado sobre cine y adopción y tiene una amplia trayectoria tanto en la formación de profesionales como en las terapias, tanto a personas con SAF-TEAF y otros trastornos pues, del apego y de los procesos de adopción, y también a la familia de estas personas, ¿no? Pues buenas tardes, José Ignacio. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Bienvenido una tarde más a estas sesiones del Conecta. Y bueno, adelante. Bienvenidos y bienvenidas a todas las familias. Bueno, el tema de hoy es un tema que de entrada puede resultar incluso raro, ¿no? El nombre del estigma, ¿no? Y el autoestigma, pero creo que puede ser interesante que lo veamos porque esto tiene muchísimo que ver con la identidad tanto de nuestros hijos e hijas como de nosotros como familia, con hijos con TEAF o con hijos con adversidad tripleana o lo que sea. Entonces, creo que nos va a interesar y en todo caso me gustaría que si tenéis dudas o preguntas o incluso queréis comentar alguna experiencia personal relacionada con lo que voy a ir contando, pues que me parece estupendo porque así lo hacemos más participativo, ¿eh? Y, y bueno, y compartimos todo. En principio, la idea del estigma no es más que una marca que viene de ahí etimológicamente, marca, que se le pone a la persona que es diferente, pero con una connotación negativa. Entonces, cuando estigmatizamos a alguien, pues lo que hacemos es darle a entender con actitudes o simplemente con nuestro comportamiento y nuestra manera de pensar que la desvalorizamos, la degradamos porque tiene esa diferencia, ¿no? Entonces, pues hay gente que está casi tradicionalmente estigmatizada, pues por ejemplo la gente de etnia gitana, pues tiene un estigma que son gitanos, ¿no? O la gente que es de una raza diferente en un país donde todos son de la misma raza, pues igual puede estar estigmatizado, por ejemplo en el caso de los negros en Norteamérica, ¿no? O, claro, en el caso nuestro, de nuestros hijos y de nuestras familias con TEA, el estigma viene por varios sitios, ¿no? Que eso es lo que veremos con detenimiento. Pero lo importante es que esto marca a la persona que lo sufre con normalmente una desvalorización y una devaluación como persona que va a tener unas consecuencias de muchos tipos, que a veces pueden ser muy graves, pero vamos, básicamente podríamos plantear que la personita que son nuestros hijos se deprimen, aunque no lo expresen exactamente en forma de una depresión clínica, y lo siguiente que hacen también es crear unas defensas, unas compensaciones para esta devaluación y para esta sensación de que son diferentes, pero para mal, ¿no? Que sería el estigma. Entonces, bueno, lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Entonces, el primer estigma que nuestros hijos tienen es el de haber sido abandonados o, dicho en la otra cara de la moneda, haber sido adoptados. Es decir, que aunque para nosotros sea que ellos tienen que estar muy contentos porque han sido adoptados, nuestros hijos lo que han sido es abandonados. Entonces, eso significa que ya de entrada, de hecho, a veces reciben mensajes en los colegios o por otras personas cuando le dicen, si tú no tienes padre, o esta no es tu madre, o este no es tu padre. Entonces, esa simple idea ya marca negativamente porque le hace a nuestro hijo o nuestra hija sentir
que realmente ya no son como los otros, ya no son normales, ¿vale? Ahí viene el problema de la diferencia como algo negativo, ¿no? Entonces, por un lado, pues ya son adoptados o abandonados, pero luego nuestros hijos a veces tienen rasgos físicos o discapacidades físicas de muchos tipos y a veces psíquicas, que pueden llegar a ser bastante graves en algunos casos, ¿no? Con dificultades muy grandes para integrarse socialmente en los colegios habituales, ¿no? Y en la sociedad habitual. Y entonces, esto hace que, claro, nuestros hijos lo perciban, ¿no? Y el problema es que, por ejemplo, hay una cosa muy típica de nuestros niños adoptados, de que no sean invitados a los cumpleaños de los demás niños de la clase, ¿no? Eso que suena tan cruel, pero yo lo he conocido en muchos casos y es alucinante, pero es así, ¿no? Entonces, está claro que si no, al nuestro no lo invitan es porque está marcado, ¿no? Es decir, que algo está pasando ahí. Entonces, a veces no juegan con ellos, ¿no? En el colegio o tal. eh, y en algunos casos, pues por la raza, ¿no? Porque, claro, nuestros niños pueden ser negros, pueden ser chinos, pueden ser de cualquier color y, y eso realmente perjudicarle a la hora de que sea aceptado por el resto del compañero o tanto al principio en el colegio como luego a lo mejor en la adolescencia, ¿no? Entonces, el problema es que el estigma se interioriza, ¿no? Y al interiorizarse, el niño empieza a decirse cosas que, que no las va a compartir necesariamente, pero sí se las dice, ¿no? Como por ejemplo, yo no valgo nada porque a mí no me quisieron ni mis padres, ¿no? Es decir, si yo soy abandonado es porque yo era desechable, era como que podían tirarme, ¿no? O cualquiera sabe quiénes han sido mis padres, a lo mejor han sido drogadictos, prostitutas, alcohólicos. En el caso nuestro, pues fíjate, ¿no? Alcohólicos, con lo cual ya hay como una... Yo vengo de, de una clase de segunda o de tercera categoría, ¿vale? Entonces, y luego, pues claro, si yo he tenido esos padres, yo seré como ellos, ¿no? Y de hecho, uno de los estigmas que escuchamos por ahí y que ahora compartiré luego cuando hable de lo de castas sociales, ¿no? Es que el decir, no, esto es por la genética, ¿no? Es que, claro, estos niños son malos y han hecho esto por la genética. Entonces, eso nuestros hijos lo escuchan también o se lo dan a entender, incluso nuestros propios familiares, porque digan, claro, pero este hijo que te ha salido a ti, cualquiera sabe cómo serían sus padres, ¿no? Entonces, le estamos invitando a autodescalificarse, no a descalificar a sus padres. Por eso hay que tener tanto cuidado en respetar y en valorar a los padres de nuestros hijos, ¿no? Hicieran lo que hicieran y pasaran lo que, por que pasaran. ¿Por qué? Porque en la medida que los descalifiquemos, nuestros hijos se están sintiendo descalificados, ¿no? Y por tanto nosotros estamos generando estigmas, pero en este caso reestigmatizándolos, ¿vale? Entonces, el problema de esto que estoy hablando, de este estigma autoasumido, del autoestigma, es que el niño acaba sintiendo como lo que yo llamo la desconfianza básica, que es que la vida no te tiene guardado nada de, de lo positivo para ti, ¿no? Es decir, eso se lo tiene guardado para los demás. Para mí, pues por lo pronto ya me ha dado a lo mejor daños cerebrales, si el niño se da cuenta de eso y es consciente, o dificultades para memorizar o para decir, me siento que no soy muy listo o me siento muy torpe físicamente o incluso tengo movimientos raros o tengo temblores o tengo dificultades o tengo sordera o tengo lo que haya venido en el lote del alcoholismo fetal o tengo un comportamiento disruptivo y tengo un comportamiento que hace que la gente no quiera estar conmigo, no lo dice con estas palabras, pero en el caso de niños o con alcoholismo fetal o con adversidad temprana en general, ¿no? Niños que tengan trastornos de apego y todo eso. Entonces, ¿qué pasa?
que lo que está claro es que yo no soy normal. Y si no soy normal, es porque no me lo merezco o porque incluso es mi culpa. Y en todo caso, no puedo estar orgulloso de quién soy porque no soy normal. Entonces, aquí viene una construcción de la identidad de uno, en este caso de nuestras criaturas, con unas experiencias negativas, que primero el abandono que se dio, a lo mejor el orfanato, y luego las dificultades que van encontrando para que se les acepte, para que se les quiera, y en el colegio sobre todo, y luego con los amigos y en la adolescencia y el aislamiento que pueden tener muchas veces porque no se les acepte y se les quiera, ¿no? Entonces, al final, van adquiriendo una identidad que tiene muchas papeletas para ser negativa y, por tanto, como autodespreciable, ¿no? Como si yo dijera, bueno, hay que ver que yo no me gusto, que no merece la pena incluso vivir, ¿no? Si tengo que tener todo esto que tengo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos niños lo que optan es por aislarse. Si ya les cuesta, pues encima se aíslan más, ¿no? Pero esa identidad que tienen está muy llena de inseguridades y, y encima, desde el punto de vista de la adopción, el problema es que hay muchos vacíos, ¿no? Hay vacíos de conocimiento de cómo fueron los padres, de cómo fue su historia, de si tiene familia. Es decir, muchas veces hay muchísimo desconocimiento y, y encima eso a los padres adoptivos nos crea a veces una situación de disconfort porque no sabemos qué hacer, ¿no? Con sus planteamientos de búsqueda de orígenes o sus dudas con respecto a los orígenes, sobre todo sabiendo que en el caso del alcoholismo fetal hay un daño hecho por una madre que ha bebido. Entonces es como la sensación de decir, bueno, ¿cómo puedo yo estar agradecida a esta madre porque gracias a ella tengo a este hijo o a esta hija? Y por otro lado, ¿cómo puedo eh, celebrar esta vida que se me ha entregado, pero con una secuela por el alcoholismo fetal que a veces son bastante altas y bastante grandes, ¿no? Entonces, que cuesta trabajo aceptar a veces esa realidad de la familia biológica, pero por otro lado, tenemos que aceptarla porque es la manera para que nuestros hijos se sientan de verdad aceptados en su verdadera identidad, la completa, no la que nosotros queremos aportarles, sino la completa, porque si no, lo que generamos son vacíos, ¿no? Es decir, te queremos mucho, hijo, pero no, a tu familia biológica fue muy mala. Entonces, eso, eh, eso es como decir, te quitamos un trozo y nos quedamos con nada más que con la parte que nos gusta, ¿no? Y eso lo que genera es todavía más sensación de anormalidad, ¿no? Y de decir, bueno, tengo cosas que no gustan, tengo cosas que son malas. Y nuestros hijos tienen derecho a sentir que nosotros, al menos, los queremos enteros, tal, con todo, con lo bueno y lo malo, pero con todo, ¿vale? Entonces, el tema es que, claro, si nuestros niños ya tienen estas dificultades internas de sentirse diferentes, raros, malos, feos, torpes, lo que sea, al final va a haber una tendencia a automarginarse y sobre todo a sentir que no tienen derecho a triunfar, que no tienen derecho a lo bueno que se va a repartir en la vida, que les toque a ellos. Entonces, como no tienen derecho a lo bueno, por eso muchas veces hay padres que dicen eso de que es que hay que ver este niño que nada más que se junta con los malotes del cole, ¿no? O los malotes del barrio. Pero, claro, ¿por qué? Pues porque es mucho más fácil identificarse con los perdedores que con los ganadores. Y encima, porque probablemente piense que su historia tiene que ver más con perdedores que con ganadores, con lo cual está más cerca de los perdedores que de los ganadores, por mucho que nosotros podamos ser padres y nos creamos ganadores, ¿vale? Entonces, por un lado, hay una serie de cosas negativas que hay que aceptar y de pérdidas que hay que aceptar, que hay que hacer duelos, pero de entrada nuestros niños encima tienen una cierta dificultad emocional, primero para reconocer sus emociones
y poder afrontarlas, poder aceptarlas, porque eso les va a poner en contacto con lo traumático de su infancia y de su adversidad temprana, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en general, por ejemplo, manejan mal la tristeza y nuestros hijos más bien tienden a manejar el enfado, la impulsividad como manera de descarga del estado emocional que no comprenden y no manejan, y, y a rehuir de la verdadera confianza y de la expresión de sus verdaderos sentimientos y de lo que les pasa, ¿vale? Claro, en la adolescencia todavía se complica más, porque encima cristaliza una identidad que es la opuesta a la que debería ser. Es decir, tendrían que tener una identidad sana, ¿no? En la que se sintieran seguros, que se sintieran valiosos, que se sintieran que su vida y su historia está completa, ¿no? Y una identidad que se puede expresar abiertamente y en confianza porque confían que la vida les está guardando cosas buenas, ¿no? Sin embargo, no. Nuestros hijos guardan muchas cosas en secreto, a veces que son adoptados, a veces que tienen este problema. Luego no se sienten seguros para nada, porque ya vienen con este rechazo que estamos hablando, más el autorrechazo, más todas las dificultades personales, tanto psicológicas como a veces físicas y cognitivas, como hemos hablado. Bueno, y encima tienen que no podemos olvidarnos que no solamente son niños con alcoholismo fetal, que son adoptados en general, por lo menos la mayoría de los que pertenecen a nuestra asociación, ¿no? Y esa adopción está marcando ahí una serie de cosas negativas también. Entonces, ¿cómo compensan nuestros niños? Pues si no se ponen tristes, si lo que hacen es enfadarse. Es decir, que tenemos generaciones de niños enfadosos, a veces oposicionistas, es decir, que se niegan a hacer cosas simplemente para reafirmarse y poder sentir que no dependen de la otra persona para así no sufrir, ¿no? A veces, y esto sí que es más preocupante para algunas familias, pues los niños se autolesionan, por un lado para calmarse, pero por otro para reconocerse. Y esto es importante porque en la adolescencia, que es cuando surgen, en la primera adolescencia, cuando surgen las autolesiones, o incluso los intentos de suicidio, pero ahora me limito a las autolesiones, el niño lo que está buscando es precisamente confirmar una identidad, pero tiene la paradoja de que no le gusta su identidad, entonces no puede aceptarla, pero tampoco puede renunciar a ella. Entonces hace este juego raro de tan, vamos, tan comprensible desde fuera, ¿no? Que es cortarse, pero porque en el fondo lo que está buscando es como encontrar respuestas en su propia piel, ¿no? A base del dolor que siente, que refleja el dolor que siente interno, por supuesto, y también como para comprobar hasta dónde llega sus límites y su identidad, que la identidad del aspecto físico y de la piel es la más clara para cualquier adolescente y para cualquier niño, y por eso es la piel la que juega tanto papel en las autolesiones, ¿vale? Bueno, pues otras compensaciones, por ejemplo, son el robo, curiosamente, la mentira, a veces la chulería, pues no lo hago, pues no me da la gana, ¿no? Este oposicionismo. Y, y digo que son compensaciones porque hay a veces también una incomprensión por parte de nosotros padres de las conductas de nuestros hijos, como si tuviéramos que estar siempre corrigiéndoselas porque eso no se debe hacer. Pero si entendemos que sus conductas son compensaciones precisamente de las desvalorizaciones que sienten, de las dificultades con las emociones, del estigma que estamos hablando hoy, entonces eso nos puede ayudar primero a tolerarlos más, que se puedan enfadar, que nos puedan insultar, que puedan decir que no y que puedan hacer ciertas cosas o que se puedan escapar, por ejemplo, de casa, como una manera de decir, aquí estoy yo, soy omnipotente, no te necesito. Pero para poder a su vez poder luego hacer lo que tenemos que hacer, que es hablar con ellos y que se sientan comprendidos, aceptados y vemos qué hacemos con esos comportamientos, ¿no? Pero que de entrada el comportamiento no es lo que hay que cambiar, lo que hay que comprender al niño, ¿no? Entonces, si ya reciben un rechazo social muy grande, encima, si nosotros colaboramos con ese rechazo social, rechazándoles
en sus comportamientos estos que no están bien, lo que hacemos es confirmarle el autoestigma este que estamos hablando. Es decir, yo soy malo, no valgo para nada, soy desechable y no le importo a nadie y en cualquier momento me podrán abandonar porque yo no le importo a nadie y no me quieren. Entonces, por mucho que les queramos, la vivencia es no me quieren. Me están haciendo creer que me quieren. Entonces, de hecho, hay un fenómeno que yo no quería dejar pasar, que, por ejemplo, es la hipermedicalización que tenemos a veces que hacer con nuestros niños, ¿no? Que es que los llevamos a todo tipo de médicos para que los estudien, porque tienen muchas cosas, incluso porque no sabíamos lo que tenían hasta que por fin se diagnostica de TEA, pero luego a psicólogas, logopedas, a coach, a profesores particulares, en el colegio a las PT para que le hagan apoyo, los refuerzos, las academias, los colegios especiales. Y claro, nuestros niños, si ya se sentían anormales, se les confirma completamente. Yo no debo estar muy bien cuando me tienen que llevar a 200 profesionales y luego me tienen que diagnosticar, ¿no? Entonces, digo esto del diagnosticar con un retintín porque quiero hablar luego del diagnóstico, que a veces, aunque es bueno tener un buen diagnóstico, pero a veces también nos sirve para, sin querer, alejar a nuestros hijos de nosotros. Entonces, esa es la parte de la que quiero hablar porque creo que hay que tener mucho cuidado. Entonces, al niño se le genera culpa y vergüenza. Yo no valgo y en el fondo yo esto no me lo merezco. Me habré portado mal o soy malo. Entonces, el problema es que nosotros como familias también sufrimos del estigma por extensión, porque claro, son nuestros hijos y los queremos mucho. Entonces, al final yo también siento culpa de qué habré hecho yo mal para que esto salga así, porque el niño no, o la niña no acaba de estar contenta o feliz, o porque no tiene más éxito con, no sé, con otros niños y porque no sale con otros niños. A lo mejor es que yo no le invito, no le ayudo, no le apoyo. ¿Por qué fracasan los estudios? A lo mejor que yo no hago suficiente para que no lo fracase, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me puedo sentir culpable de hacerlo mal, que eso a su vez en las familias adoptivas tiene mucho que ver con las culpas inconscientes por el hecho de haber adoptado, porque adoptar no es gratis, ¿eh? Para adoptar hay que hacerlo duelo por los niños no tenidos biológicos, el que no los haya tenido, y luego tiene otras connotaciones, a veces muy, muy inconscientes, que es que yo me estoy, aunque yo digo que yo adopto a un niño de otra persona porque lo quiero y porque quiero ayudarle y porque quiero tener un hijo, pero inconscientemente eso también puede tener sentimientos de culpa porque de alguna forma yo estoy criando el hijo de otra persona, ¿no? Entonces, lo dejo ahí porque a veces son culpas raras que uno siente o una siente y dice, bueno, pero ¿por qué me siento yo así, no? Y estoy hablando que es una vivencia mm, más frecuente de lo que parece, ¿vale? Entonces, al final, como es verdad que muchas familias nuestras, familiares nuestros, incluso nos rehuyen por el problema que suponen nuestros niños, las dificultades, o porque al no ser tan normales, no son tan presentables y tan monos como otros para llevarlos a las fiestas familiares, incluso no nos invitan, o cualquier cosa, no sé. Puede haber de todo. Entonces, al final, vivimos en una situación de culpa y vergüenza importante y nos podemos sentir estigmatizados nosotros también, ¿no? Entonces, a veces, fíjate, incluso lo que le lleva a las otras familias que no puedan alejarse de nosotros es simplemente que ven un sufrimiento, una tensión, una carga, que no saben manejarla y entonces es como, a veces es como hay una fobia a los problemas mentales o a los problemas que tengan que ver con lo mental. Y es como decir, mira, mejor no estoy, porque siempre están amargados, siempre están con los problemas del niño, o esta gente nada más que saben estar todo el día preocupados, ¿no? Entonces, no, preferimos gente más feliz. Entonces, bueno, pues eso lo tenemos que asumir, que también nosotros estamos estigmatizados, ¿vale? Como familia. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Pues lo principal es
lo que hacemos ya las asociaciones, la gente que está escuchándome probablemente toda, pues si no está asociada casi, y eso es muy importante, asociarse, aprender y educarse en los problemas que podamos tener, ¿no? ¿Para qué? Para ayudar a prevenir malentendidos, para ayudar en donde nuestros hijos van, pues si van a jugar al fútbol o van a una escuela determinada o tal y cual, pues tener que explicar nosotros en qué consiste precisamente la problemática de nuestros niños, porque la sociedad no conoce y en todo caso puede más bien lo contrario, estigmatizar, ¿vale? Entonces, hay una cosa que sí me parece importante. Bueno, de los colegios no hablo porque es que eso nos llevaría a hablar todo el día, pero sí que es verdad que hay que difundir en los colegios toda la información que podamos, guías, hablar con los tutores y sobre todo personalizar a nuestros hijos, ¿no? Darle esa entidad de personas y no de diagnósticos, ¿vale? Porque, por eso hablaba antes de los diagnósticos, ¿eh? Porque muchas veces caemos en una especie de pesimismo social por culpa de los diagnósticos, porque los diagnósticos se nos venden muy rígidos y con unas etiquetas que a veces hacen que pensemos que nuestros hijos están condenados a una especie de atrofia, ¿no? En su desarrollo, en su crecimiento y en su felicidad. Y nuestros hijos pueden ser súper felices, nuestros hijos pueden desarrollar unas cualidades, las suyas, hasta límites insospechados muchas veces, y nuestros hijos pueden tener dones y pueden tener cualidades que no son al uso, ¿no? Pero que tienen derecho a desarrollarlo. Entonces, muchas veces nos empeñamos en normalizarlo y en curarlos de esos diagnósticos que tienen. Cuando los diagnósticos son etiquetas orientativas para saber un poco con qué nos enfrentamos, pero no para que nos autolimiten y no sean pesimistas y nos generen desesperanza, sino que más bien lo que tiene que ser es algo que utilicemos incluso para aprovecharlo a la hora de pedir pues la discapacidad que nos den ayuda o para pedir en los colegios que les apoyen y les den determinadas ventajas, ¿no? Pero no para que nosotros nos identifiquemos con eso y nos volvamos pesimistas y digamos, nuestros hijos no tienen solución. Porque no tienen solución en el sentido de normalizarlo y que sean niños estándar. Ahora, tienen todo el posible desarrollo y toda la capacidad de felicidad que tengan. Y por eso es tan importante que nosotros los aceptemos incondicionalmente, tal como son, para ver hasta dónde se desarrollan y hasta cuánto pueden ser felices, ¿no? Sin obsesionarnos con que tienen que normalizarse o, por ejemplo, que tienen que trabajar, que es una cosa que si tienen que trabajar, que trabajen en algo que puedan, porque a veces tienen que ser trabajos adaptados, pero a veces como si tienen que ser trabajos no remunerados, pero que les gusten. Entonces, la cuestión es que a veces nuestra preocupación por el futuro también hace que seamos muy pesimistas y nos obsesionemos negativamente. Y yo creo que nuestros hijos necesitan librarse del estigma y de la autoestima y entonces librarse de este pesimismo y de esta desesperanza. Nosotros tenemos que confiar en ellos para que ellos puedan confiar en ellos, ¿vale? Entonces hay diagnósticos que ya son tremendos, como el trastorno disocial que se le pone a alguno de los niños, ese me parece que debería estar tachado, pero también el negativista desafiante, ya la palabra negativista, ¿no? Suena tremenda. O trastorno del comportamiento, que también se lo ponen a muchos de nuestros niños, o trastorno del TDAH, que al final le estamos marcando con la etiqueta de déficit de atención, ¿no? Déficit. Es decir, tú eres deficitario. O hay otro que se le pone luego cuando ya son más mayores, que es trastorno límite de la personalidad, que también, ese es lo que pasa que tiene muy mala fama en las redes y en todos lados, y los niños se meten y empiezan a ver cosas que yo creo que se debería evitar. Sobre todo porque además a los padres les genera una sensación de que ya con ese diagnóstico su hijo es como si le hubieran dicho que es esquizofrénico, ya no tiene solución, ¿vale? Entonces es lamentable, pero es verdad que los diagnósticos de salud mental estigmatizan en sí mismos, ¿vale? Entonces, claro, cuando además te encuentras que, por ejemplo, en los sitios de referencia como la escuela, eso no se usa precisamente para integrar, sino para marginar, pues entonces estamos perdidos, ¿no?
Con lo cual tenemos que romper el estigma, por supuesto trabajando asociados en equipo con todos los que podamos, que nos entiendan, ¿no? Si es en la escuela, si es los psicólogos, si es los psiquiatras, los educadores, quien sea, ¿no? Y, y luego exigir, que esto es un detalle que no quería dejar pasar, siempre que podamos, que no se estigmatice y que no se repitan los estereotipos dañinos en las redes. Y ahora me voy entonces al caso que ha ocurrido de Castro Urdiales, ¿no? Que en este caso, yo hoy he repasado un poco los titulares de alguna prensa y claro, enseguida dicen que son jóvenes adoptados, ¿no? Que han matado a la madre adoptiva, es decir, eso hace mucho hincapié, de origen ruso, que no se olvide, y que probablemente sufran STAR. Con lo cual están divulgando un diagnóstico que no sé de dónde lo han sacado, pero encima que está estigmatizándolo a ellos y a los niños nuestros, por supuesto. Entonces, en algún titular, en algún cuerpo de artículo, empiezan a hablar de la genética, que eso también es algo que les encanta a mucha gente, hablar de eso como, claro, es que nuestros niños pues son así porque es que vienen de unos padres que son menús, ¿no? Y de nuevo el estigma, ¿vale? Entonces, sí que creo que ese tipo de comentarios, ese tipo de cosas, de hecho en las asociaciones a las que yo por lo menos pertenezco, sí que vi una reacción importante de denuncia, de intentar que corrigieran los periodistas que habían dicho disparate, pues lo corrigieran rápidamente. Pero vamos, que esa es una tarea súper importante porque, claro, es a través de esas vías de difusión que ahora lo que pasa es que a los periodistas es más fácil, pero los blogueros y los youtuberos, estos que hacen lo que les da la gana, que son más difíciles de controlar, ¿no? Es decir, la red puede divulgar muchos bulos y muchos estigmas, ¿eh? Entonces, de hecho, creo que hemos conseguido un avance enorme, ¿no? En el mundo de la adopción, sobre todo, para que se vea a los niños adoptados, ¿no? Como, como niños iguales, en el sentido de con todos sus derechos y que tienen todas las necesidades de ser felices y tal y cual, ¿no? Pero eh, pues con este tipo de cosas, pues nos ayudan, ¿vale? Entonces, respecto a cómo ayudar a nuestros hijos en el tema del autoestigma, yo creo que es muy importante que hablemos más con ellos. Es decir, yo entiendo que a veces es complicado, sobre todo los ciertos niños o niñas que tienen dificultades cognitivas, pues no hay que decirle, esas cosas no se hacen. No, hay que decir, qué mal te ha debido sentar lo que te ha pasado con el profesor para que pienses en darle puñetazo. Lo importante es darle esta sensación de seguridad en la medida en que le comprendemos, ¿no? Y en la medida en que le validamos sus emociones y sus experiencias, ¿vale? Entonces, ya sufren suficiente, ¿no? Autorrechazo como para que nosotros también les rechacemos sus comportamientos. Y esto, aunque parezca a veces muy difícil de hacer, no es tan difícil, ¿no? Porque cuando los niños se sienten aceptados, se portan mejor, por lo que os he dicho antes, porque cuando no se sienten aceptados, tienen que compensar con qué mecanismo. Yo decía, con robo, mentiras, enfado, incluso adicciones, escapes, aislándose, ¿no? De no querer saber nada, de no contar nada, ¿no? Entonces, en vez de reñirles, lo que tenemos que conseguir es que haya un clima lo suficientemente seguro como para que haya la posibilidad de hablar. Y hablando, hablarle, por ejemplo, de cómo compensan muchas veces estos sentimientos, ¿no? Con la necesidad de mentir o la de robar, ¿no? Porque eso también se le puede decir, ¿no? Decirle en vez de, hay que ver que no se roba, ¿no? De nuevo, fijarnos nada más que en la conducta, decirle, hijo, yo entiendo que a ti te gustaría ser muy poderoso, muy grande y tener mucho dinero y así no tener que pedir y no depender de nadie, pero la verdad es que yo prefiero que me pidas el dinero y no lo robes, ¿vale? Y si es más mayor, pues hacerle ver que él quiere o ella, ¿no? Quiere con su mentira
sentirse como eso, como que puede hacer las cosas sin necesidad de contar con la opinión nuestra, ¿no? Y por eso miente, para sortear nuestra opinión. Pero es verdad también que si nosotros lo que hacemos es reñir o estar continuamente invalidando, es más fácil que nos mientan. Entonces, es complicado porque depende del tipo de interacción que nosotros tengamos con ellos, ¿vale? Hay una cosa que yo creo que hay que entender también, que es que, bueno, nuestros niños pueden tener un nivel de depresión importante, aunque no se exprese como la depresión clínica de los mayores, ¿no? Y esto lo digo porque en muchos casos hay que prevenir lo que decía de las autolesiones o las conductas autodestructivas, que pueden ser beber alcohol o hacer cosas de riesgo, etcétera, o incluso, en algún caso, suicidio, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tenemos que transmitirles, y esta es la parte que sí podemos hacer en casa, que no es una terapia ni llevarlo al psiquiatra, es transmitirle la idea de la felicidad, ¿no? Es que muchas veces nuestras casas se convierten en territorio muy triste, muy de tensión, ¿no? Y yo creo que hay que buscar siempre el lado bueno y dejarse siempre de estar corrigiendo y riñendo y pasar mucho más por alto muchas más cosas y reírse mucho más, porque lo resiliente, es decir, lo contrario precisamente al estigma y al autorrechazo, es la resiliencia, ¿no? Y eso, cuanto más sentido del humor tiene el niño, más resiliente es. Y se lo tenemos que estimular. Claro, el sentido del humor no se puede estimular desde la desconfianza. Entonces tenemos que generar seguridad y confianza. Con lo cual, es muy importante intentar crear un clima en el que no estemos siempre enfadados, todos, ¿no? Sino más bien buscar felicidad, buscar risa, buscar momentos de alegría, ¿no? Y mostrarle al niño todo lo posible, las cosas buenas que hace, aunque sean pequeñas, pero en cosas concretas, ¿no? Mostrarle sus dones, pero tampoco inventarlos, porque claro, decir a lo mejor que nuestro hijo va a llegar a ser campeón olímpico de tiro al arco, porque le hemos comprado un arco y tira 2 flechas bien, no. Ahora, decirle, oye, qué bien has tirado esas 2 flechas, pues sí. Entonces, yo pienso que también otro tema que nos preocupa muchas veces, que es el tema del aislamiento, de la falta de amigos de nuestros hijos, ¿no? Pero curiosamente, a veces los primeros que no tenemos amigos somos los padres, que no somos sociables y que tampoco tenemos esa... Entonces, yo pienso que muchas veces lo primero que tenemos que hacer nosotros es ser sociables nosotros, ¿vale? Tener amigos y mostrárselo a nuestros hijos, que vean la amistad. Y hablar de eso, precisamente, validarles que no tienen amigos, pero que ya los tendrán si encuentran cómo confiar y hacerle comentarios relacionados a que no hay que ceder siempre ni que hay que venderse de alguna forma, ¿no? O comprar al amigo con regalos o con cosas para que sean nuestros amigos, porque eso no son amigos, eso es otra cosa. Es decir, eso hay que hablarlo como se pueda a nivel del momento de capacidad del niño, pero es importante que entiendan que la amistad no es jugar a la play a distancia, sino que es quedar, que es verse, que es jugar, que es estar juntos, ¿no? Que es compartir y, y a lo mejor hay que guiarlos un poco en la idea de cómo se es tener amigos, ¿no? Y, y también mostrarle cuando nos cuenten, ¿no? Es que tu hijo es muy dominante, es que tu hijo quiere ganar siempre, es que tu hijo se enfada, es que tu hijo no sé qué. Pues claro, ahí, de nuevo, no hay que reñir, no hay que decir, niña, no te puedes enfadar con los demás, tú no puedes ganar siempre, sino que hay que decir, hijo, yo entiendo que a ti te encante ganar porque así te sientes poderoso, pero es que a los otros niños también les gusta. Con lo cual, si de verdad quieres tener amigos, tienes que intentar ceder un poco en eso y no estar siempre pretendiendo ganar, ¿no? Que ganar te da seguridad, pero los otros también quieren sentirse que tienen seguridad y tú no se la das. Entonces, bueno, intentar hablarlo si lo permiten, porque a veces no lo permiten, pero son semillitas que vamos sembrando en el buen sentido, ¿no? Y por supuesto, pues claro, muchos de nuestros niños necesitan psicoterapia y ayuda profesional, pero otros, lo que tenemos que buscarles en todo caso son niños que si tienen ellos mucha dificultad,
pues dificultades intelectuales, dificultades físicas y tal, a veces con quien hacen mejores amigos es con niños que conocen en asociaciones, en grupos, en los que los niños también tienen pues, actitudes o capacidades similares, ¿no? Entonces, muchas veces nos puede dar un poco de coraje que tenga que ser así, pero por otro lado, es que hay que ser realistas, ¿no? Que la sociedad es estigmatizadora, cruel, los niños más, y nosotros tenemos que ir como compensando y protegiendo a nuestros niños para que eso no les haga más daño del preciso, porque daño sí les hace, ¿vale? Y bueno, por ahora creo que era lo que quería contaros y me gustaría que hicierais vuestras intervenciones, vuestras preguntas y lo que queráis, ¿vale? Yo sí iba a comentar que precisamente con esto del estigma y tal, yo en el blog mío de películas, ¿no? Que siempre he publicado con valoración las películas, es curioso porque acordándome cuando veía lo que iba a contaros, que ha habido películas que son populares, eh, pero que yo las he valorado con un 1/10, ¿no? Y he dicho que mi recomendación es que no se vea, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque resulta que el personaje que sale en la película, me parece que hay una que era algo así como este niño es un diablo, o este niño que es un niño adoptado, que hicieron una saga de 3 películas, ¿eh? Y claro, era un diablo porque era adoptado, ¿no? Entonces yo digo, bueno, qué disparate a quien se le ocurriera el guión de esta película, pero por supuesto lo que hay que hacer es divulgar que no se vea, es decir, que esto es una mierda de película, ¿no? Entonces, a veces se dan mensajes de que nuestros niños son utilizables, de que son, yo qué sé, cosas terribles, y yo a esas películas las puntúo fatal porque creo que precisamente eso, tenemos que difundir una idea de lo que es la crianza adoptiva y de lo que, pues, de lo que son nuestras dificultades, pero para nada colaborar con los guionistas que siempre el adoptado es el niño perverso que se dedica a hacer daño a lo mejor a una familia haciéndose pasar por no sé qué, es decir, cosas que hay películas terribles, ¿eh? Entonces, pues ojalá quede claro a la gente que son películas que aunque tienen que ver con la adopción, vamos, mejor se las podrían haber ahorrado. Si alguien quiere comentar algo. Abrimos el turno de preguntas. Bueno, de aportar experiencia o... Hola, ¿Qué hay? ¿Qué hay, Montse? hola. Mira, yo quería hablar sobre la estigmatización, o sea, el estigma que nosotros mismos creamos, ¿no? Es decir, vamos a ver, yo si algo he descubierto es que los chicos con SAF, con el síndrome alcohólico fetal, no tienen nada que ver unos con otros. Unos están afectados de una forma, otros de otra, no tienen absolutamente nada que ver. Cada uno tiene su historia, cada uno es diferente. Y a veces, pues nosotros mismos les creamos el propio estigma, ¿no? Quiero decirte, pues no sé, porque Pepito sea de esta manera, pues ya tengo miedo de que mi hijo sea de esta manera. Y no llega a lo mismo que ha llegado Pepito. No sé qué opinas, ¿no? Sí, no. Por eso cuando decía antes lo de los diagnósticos, ¿no? Sí. Que a veces el hecho de que tengan el mismo diagnóstico hace que tú digas, bueno, pues si este le pasa, pues el mío le va a pasar peor, o igual, ¿no? Y no es así, es decir, que al final los diagnósticos son referencias, son guías, pero en el fondo las personas son las que cuentan y las personas son únicas. Entonces, yo por eso soy muy partidario de que cuando miremos a nuestros hijos, los miremos primero como hijos, ¿no? Segundo, como personas, ¿no? Como personas que son, y como en enésimo grado, como la parte de diagnóstico que les toca, para que nos ayude a entender mejor por qué les pasan algunas cosas, pero a veces ni siquiera nos ayudan. Ya te digo, los diagnósticos a veces nos frenan,
¿no? Nos hacen creer que no son recuperables, que no pueden cambiar, que no pueden ser felices, y no es así. Nuestros hijos a lo mejor pueden ser personas que se realicen muy bien como personas, ¿no? Aunque socialmente parezcan limitadas y parezcan que no van a tener el éxito que otras. Pero bueno, yo estoy harto de ver personas que tienen mucho éxito y se suicidan en el éxito, ¿no? Y son ricas, Claro, son famosas, ¿no? Y no son sí, sí. felices, ¿no? Porque anda que no hay actores de estos conocidos que han muerto súper jóvenes y son guapísimos o guapísimas, ¿no? Y son famosos y tienen dinero y tienen de todo y se matan, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que lo importante es que nosotros encontremos en esa aceptación y en ese comprender a nuestros hijos mejor, ¿no? Pues un grado de bienestar y de felicidad, pero que pasa por la aceptación y el duelo por el niño ideal que no tenemos. Porque claro, muchas veces queremos un niño ideal y los niños ideales no existen. No, claro, y en aceptarlo como es, ¿no? O Como lo es, que como es. Claro. en quererlo como es, ¿no? O sea, claro, es como yo el otro día le decía a la doctora, ¿no? Es que hace, bueno, digo, es que si no diera sus saltos, o sea, sus estereotipías, sus historias Sí. que aprendes, acabas aprendiendo a vivir con ellas, ¿no? Pero Mm. yo me refería a eso, ¿no? Que a mí me duele mucho la estigmatización, ¿no? De estos chicos que por el hecho que tengan SAP ya parece que todos tienen que acabar mal, que todos, ¿sabes? Que Exactamente. todos tienen que tener un problema, que todos tienen que acabar en la cárcel, que todos tienen que acabar en Sí. las drogas. Mm. Y bueno, afortunadamente también tenemos casos de que no es ¿No? así, ¿no? O pues, pero no, y lo que hablaba yo, de que las compensaciones, yo lo llamo así, porque un niño que se droga, pero que Claro. luego encuentra un camino para la felicidad, para las relaciones con los demás, para lo que sea, pues a lo mejor deja de drogarse y es muy feliz, ¿no? No, claro, Entonces, para mí el problema de todo es, bueno, o la experiencia, que yo os puedo contar a través de, bueno, de llamadas, ¿no? Que he recibido. Yo mm, creo que es, cuando han estado mal diagnosticados, ¿no? Cuando no han sido diagnosticados de, pues bueno, pues de pequeños, porque no ha sido evidente, tal. Claro, todas esas frustraciones, todas esas historias que viven durante, bueno, todos estos años, cuando desembocan en, bueno, malos casos, cuando son más mayores, ¿sabes? Ay, están haciendo una pregunta a través sí, del chat, sí. del chat. Y creo que es eso, ¿no? Que yo, por ejemplo, recuerdo, por ponerte un caso, ¿no? La primera vez que yo tuve una reunión con la asociación o que me presenté, y entonces éramos nada, 4 familias, poquísimas, ¿no? Mm, No quiero contar el caso, tal, había una señora que, claro, yo salí de allí diciendo: "Madre mía, ¿dónde me he metido? Esto es lo que mm, a mí me espera con mi hijo. Si esta señora está contando esto de su hija, mm, Dios, te lo digo en serio, pues nadie salí. La palabra es temblando, o sea, porque pensé, mm. y bueno, yo creo que al final cada uno tenemos que luchar con nuestro hijo, con lo que nos toca vivir, con los problemas que nos va planteando día a día, pero que no en sí tienen que ser todos iguales, ¿no? O sea, que son muy diferentes unos de otros. Sí, sí, la verdad que sí. Y de hecho, yo creo que esas comparaciones, ¿no? Que se hacen, al final, bueno, las No hacemos son todos, buenas, ¿eh? no No, son pero no, buenas tampoco, no. no son buenas para ellos, porque, claro, no, a lo mejor ellos, que pueden llegar a más o que no tienen por qué ser igual. Sí que hay un problema, sí que a lo mejor, bueno, pues si quieres a todos les cuesta sociabilizarse, que es lo que tú decías antes, ¿no? En Mm, la cuestión de los amigos, vale, esto a lo mejor pues sí que es un poco común, mm, pero quitado de ahí, creo que no somos a veces nosotros mismos, mm. quien les estigmatizamos, ¿no? Y es Sí, sí, sí. Mm, contra lo que yo desde luego lucho muchísimo. mm, O sea, ya lo que no estoy dispuesta, o cuando pasa, por ejemplo, el caso este
de los chicos de Castro Urdiales, perdona, ya todos que tengan SAP tienen que matar a las madres. O sea, por favor, primero que no se sabe siquiera si tenía. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo cercano, o sea, porque yo haya tenido un accidente con mi hijo de un empujón, pues me cayese, tuviese la mala pata de romperme la mano, todas las madres se tienen que romper una mano. Claro que no. No, pero además el problema que ahí han hablado mucho en lo de Castro Urdiales sin saber. Sí, bueno, es que esto es sin palabras para mí. Que claro, No tiene palabras. La gente habla sin haber visto a los niños nunca, ni ser sus terapeutas. Ni saber nada, ni saber lo que ahí había, porque... Y pero vamos, que yo creo que es el mecanismo social de buscar siempre lo morboso y el estigma. Claro, pero es lo que tú decías luego, ya bastante. A ver, que mi hijo, por ejemplo, con el hecho de ser adoptado, o sea, es que para él esa palabra no existe, o sea, así de claro, para él. Insisto, y mira que se lo explicamos, mira que él lo sabe, mira que te lo explica. O sea, pero ya bastante tienen que aguantar con eso, con el hecho de ser adoptados, encima tener SAP y que encima en el cole, porque, a ver, es muy, muy, muy malvado, ¿no? Los chavales encima, pues claro, saben. Y mira, ese es el adoptado que tal y que vino de Rusia. Y bueno. Bueno, te dejo que veo que hay gente que quiere que contestes. Sí. Antes del chat, ¿vale? Muchas gracias, Ignacio. Mira, aquí hay una primera que buenas noches, no puedo hablar porque mi hija está presente. Quisiera saber si es recomendable contarle a nuestros amigos el diagnóstico de nuestros hijos como forma de que los entiendan mejor. Mi hija tiene 13 y nuestros amigos tienen hijos de sus edades, pero han ido dejándolo a un lado conforme han crecido. Ella sabe que le pasa algo, pero no le hemos dicho nada. Hombre, yo creo que a quien habría que ir diciéndole es a la niña, ¿no? En el sentido de que sepa que tiene dificultades en su cerebro por lo que sea, ¿no? Porque si sabéis claramente que es por el alcohol fetal, pues incluso se lo podéis llegar a decir así, ¿no? Porque sin culpar necesariamente a la madre, pues tampoco vamos a conocer la historia, pero sí decir que a veces hay madres que no saben que bebiendo en el embarazo sus hijos pueden tener problemas y en el caso de ella pues le ha ocurrido, con lo cual tiene ciertos problemas y eso hace que, por ejemplo, por eso tenga estas dificultades para lo que sea, para estudiar, para moverse, los movimientos rítmicos, dificultades intelectuales, lo que tenga, ¿vale? O incluso rasgos físicos. Entonces, eso yo creo que en algún momento hay que hablarlo. Cuanto más chico, a la medida del niño o niña, mejor. Pero luego, por supuesto, hay que hablarlo para que el niño se entienda y se comprenda y que haga su duelo por la normalidad perdida. Porque claro, lo que no podemos hacerle creer al niño es que es lo que no es, ¿no? Hay, por ejemplo, niños de raza, por ejemplo, niñas chinas o niños que son negros, ¿no? Y que creen que son blancos hasta que se chocan 20 veces con la realidad. Y resulta que eso no se habla, pero como si fuera tabú hablarlo. Pero es que el propio niño no quiere hablarlo ni quiere saberlo porque sabe que pasa algo y no hay manera de que frotándose se ponga blanca, por ejemplo, ¿no? O no hay manera de que los ojos se le pongan como los de su mamá, ¿no? Y hacen ejercicio, hacen cosas. Bien, entonces ahí lo que hay que afrontar es pues que hay una diferencia de raza claramente y que hay una adopción porque a lo mejor no está aclarado y hay que aclarar lo que sea. En el caso de los nuestros, pues hay que aclarar que hay unos daños cerebrales y que eso está ahí, ¿vale? Y luego que el propio abandono y la adopción y el orfanato y todo lo que hayan podido vivir, que ha sido muy duro, también eso ha dejado huella en su, por ejemplo, en su enfado, en su impulsividad y en sus dificultades para las relaciones, para poder confiar. Porque yo creo que hablarles de su desconfianza les ayuda. Es decir, muchas veces ellos entienden mejor por qué tienen tanta dificultad para relacionarse, porque es que no se fían un pelo de nadie, ¿eh? Y ni de novias, ni de novios, ni de amigos, ¿vale? Entonces, con los amigos tienen que ser amigos súper de verdad, de confianza de verdad,
para darles detalles. A los amigos que no son así, yo pienso que, hombre, que hay que decirle que sí, que a lo mejor nuestro hijo o nuestra hija tiene unas ciertas dificultades que vienen con la adopción. Yo no creo que hay que explicar más o menos, ¿no? Porque luego no sabemos cómo los pueden usar, ¿no? Y cómo le puede llegar de rebote a través de sus hijos a nuestros hijos, ¿no? Porque claro, a veces nuestros hijos reciben unas informaciones como deformadas, ¿no? Que es preferible que no las reciban, ¿no? Entonces, pero sí decirle, no, claro, es que la adopción tiene estos problemas, que trae a veces ciertas dificultades en los niños para poder relacionarse, para poder esto, para poder lo otro, y sin entrar en muchos detalles, pero sí decir, claro, y por eso a nuestro hijo le pasa tal cosa, y a ver si, bueno, si podéis colaborar para que por lo menos los vuestros lo entiendan y no lo rechacen, por ejemplo, ¿no? Pero sin darle el diagnóstico. Yo es que creo que los diagnósticos al final se nos vienen en contra, ¿eh? Los diagnósticos al uso, ¿vale? Porque además, si ellos hablan a sus hijos de que, claro, es que la madre de este niño bebía y por eso ha salido así, ¿no? Y habrá que ver cómo sería y habrá que ver dónde vivía y tal. Entonces, al final, a lo mejor lo que le llega al niño es un rechazo más gordo en el sentido de que le digan, claro, porque tu madre va, hay que ver, porque no sé qué, y tú, ¿cómo será tu madre? Y tú. Volvemos a lo de los genes, ¿no? Es como te rechazo porque a ver si va a ser tú como tu madre. Y la madre a lo mejor simplemente bebió, pero no era necesariamente una alcohólica ni era una persona mala, ¿vale? Bueno, yo solo se lo conté a la familia para que tuvieran en cuenta que ella tiene un problema de salud, ella o ellos, pero a los amigos no. Tampoco es algo que tenga siempre en cuenta. Sí, yo creo que está bien que hay un problema de salud, claro que sí, pero que yo no le daría una explicación, sobre todo porque el estigma tiene más que ver siempre con la enfermedad mental y lo nuestro es equiparable, con lo cual al final cargamos a los niños sin querer con nosotros mismos, ¿no? Difundiendo lo que le pasa o no le pasa. Quería preguntar sobre mi hija. Los psiquiatras y psicólogos siempre nos han indicado que cuando se autolesiona cortándose la muñeca superficialmente o pegando puñetazos a la pared, etcétera, no debemos hacerle caso. ¿Es correcta esta actuación? No. Vamos a ver. El sistema que dicen estos de no hacerle caso se refiere la típica indicación conductista, que es que si yo le presto atención a mi hijo porque hace algo, le estoy reforzando la conducta. Pero si no le hago caso, no se la estoy reforzando, ¿vale? Entonces, esta gente no tiene en cuenta las dimensiones de la personalidad que no son la conducta, que la conducta es lo observable, pero claro, las dimensiones de la personalidad pues son el apego, que es la seguridad que tiene mi hija o mi hijo en las relaciones con los demás, la autoestima, la sexualidad, la sensualidad, el amor, una serie de cosas. Entonces, si resulta que mi hijo se lesiona, ¿vale? Para comprobar que existe, que está allí, que él tiene una identidad y que además lo hace porque se siente muy confuso, se siente muy perdido, ¿no? Entonces, normalmente lo hace en secreto, porque es verdad que es una cuestión de autobúsqueda. Pero si lo descubrimos, lo que no puedo hacer es ignorarlo, ¿no? Pero tampoco puedo reñir. ¿Por qué? Pues porque la cuestión no es esa conducta está mal. La cuestión es, hijo, ¿cómo te sientes para necesitar hacer eso, para tener esta compensación, ¿no? Entonces, no solamente no tengo que ignorarle, sino todo lo contrario, decirle, mira, cuenta conmigo para lo que tú necesites y si algún día necesitas hacerte eso, yo preferiría que no te lo hagas, que me hables, que busques ayuda con algún amigo, que hagas otras cosas, pero que no te hagas daño al cuerpo, ¿vale? Entonces, búscame, busca a tu madre, busca a tu prima, busca lo que sea. O, no sé, cuéntame un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué te sientes así? ¿Y qué es lo que te lleva a hacer eso? ¿No? Entonces, la verdad es que muchos idiotas, ¿no? Y lo digo literalmente, nos hacen daño más que beneficio
cuando nos dicen, por ejemplo, que los niños tienen que tener límites y que les tenemos que, por ejemplo, castigar con el tiempo fuera, cuando nuestros niños, que tienen casi todos problemas con el apego, tendríamos que castigarlos con tiempo dentro. Es decir, nada de mirando a la pared a pensar, porque los niños no piensan cuando están así enfadados y mal, sino abrazados y sintiendo que los queremos muchísimo. Pero como no saben de apego, ni saben de seguridad, ni saben de autoestima, pues se limitan a pretender que los domestiquemos como a los perritos, ¿vale? Entonces yo, como estoy bastante cabreado con eso, por eso lo digo con este tono. Alguien me ha dicho, ¿a ti no te da envidia una familia como la nuestra, de padre, madre y 2 hijas? Me siento tan mal. Yo me siento orgullosa de mis hijos porque después de pasar por cosas muy duras, han conseguido ser felices, disfrutar de lo que tienen. Entonces, realmente, claro, la gente es que tonta, es decir, que pregunta cosas y dice cosas, ¿no? Es verdad que hay gente que se mete con las familias diferentes, ¿no? Con las familias monoparentales, con la familia de 2 chicos, de 2 chicas, ¿no? Se meten, por supuesto, con las familias adoptivas, ¿eh? Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que, lamentablemente, luchar contra una sociedad que no nos acompaña en la mayoría de los casos, pero bueno, me alegra tanto cuando la gente se asocia a los grupos, ¿no? Yo pertenezco a Petale, a PASAP, a alguna otra asociación, y veo cuando la gente entra, ¿no? Y al cabo de unas cuantas veces y ve la recepción que tiene de la gente, como es tan amable, que se interesa, y cuando empiezan a verse comprendidos, ¿no? Que dicen, yo cómo no entré antes en esta asociación, yo porque no lo conocía, y qué maravilla, ¿no? Que la gente me entienda por fin, que yo pueda hablar libremente, que yo pueda decir disparates de lo que estoy viviendo en casa y nadie se asuste, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues es así, es curioso, ¿no? Porque claro, cuando yo puedo decir claramente, ¿no? Que eso, ¿no? Pues a mi hija no le invitan a los cumpleaños. Y entonces otra dice, pues a mí, la mía tampoco, ¿no? Dice, hay que ver, pues yo qué sé, porque no sé cuánto, porque no sé qué. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué no haces? Y hay esta solidaridad y este compartir desde la propia experiencia, pues me parece estupendo y somos nosotros los que tenemos que estar apoyándonos en ese sentido, porque al final es verdad que muchas veces la sociedad nos deja bastante solos, bastante incomprendidos, ¿no? A mí muchas veces cuando en la adolescencia, pues, vamos, mi hijo todavía es adolescente, pero me decían mucha gente que me hablaba y dice, bueno, sí, pero todos los adolescentes son iguales, ¿no? Digo, bueno, el mío es más igual que otros, ¿sabes? Porque, porque yo no veo la igualdad donde está, ¿no? Es decir, que es que las dificultades que yo encuentro son específicas, ¿no? Entonces, da mucho coraje, ¿no? Que te traten de esa manera y que te y lo que más coraje da es que te marginen y te dejen sola o solo, ¿vale? Oye, hablad si queréis en persona, ¿eh? Que yo encantado de escucharos y de veros las caras. Pero bueno, también me encanta leeros. A ver quién quiere compartir algo más. ¿Alguna persona quiere animarse a subir a contarnos la experiencia o su visión, cualquier aportación? Te dan las gracias, José Ignacio, en el chat. Ya he visto, vale, muchas gracias a vosotros. Yo, si queréis, comento algo que antes lo he dicho de pasada, que es el problema del sentimiento de culpa que nos transmite la sociedad y nuestra propia experiencia, ¿no? Y el sentimiento de vergüenza. Nuestros hijos lo tienen, ¿no? Pero nosotros también acabamos sintiéndolo porque, claro, si yo tengo un hijo al que nadie lo quiere invitar a los cumpleaños, yo no me siento orgulloso. Entonces, ¿qué siento? Lo opuesto, que es vergüenza, ¿vale? Pero yo digo, bueno, ¿y por qué me tengo que sentir avergonzado si yo no he hecho nada, ¿no? Y al contrario, es la sociedad la que tendría que estar avergonzada de hacerle esto a mi hijo o a mí como padre. Pero lo curioso es que luego me siento culpable, porque es como decir, probablemente la culpa será mía, ¿no? Que yo no he sabido educar a mi hijo para que, bueno, pero es que mucha gente me lo dice, a lo mejor, ¿no? Yo no, vamos, esto es un ejemplo inventado, ¿no? Pero que me dicen, oye, que parece mentira
cómo has educado a tu hijo, porque vamos, es que tiene una soberbia, o es que no sé qué, o es que es un insociable, o es que es un pegón, o es que no sé qué, tú no le pones límite. Y entonces ya empieza la gente a minar la confianza de cómo lo estaremos haciendo. Con lo cual, acabamos con culpa de lo mal que lo hacemos, con vergüenza por las consecuencias sociales que tiene, y entonces acabamos nosotros con el estigma también, autoestima. Entonces, yo entiendo que respecto a eso a veces es complicado salirse del sentimiento de culpa y del sentimiento de vergüenza, pero hay que salirse de ellos. Es decir, yo tengo que valorar el ingente esfuerzo a lo mejor que he hecho para todo el proceso de adopción, para todo el proceso de entender a mi hija o mi hijo, para llegar a lo mejor un diagnóstico, para llegar a una situación más o menos normalizada de convivencia, de tal. Y luego el espíritu de seguir buscando soluciones, de seguir luchando, de seguir aprendiendo, de seguir intentando que sea feliz, que seamos una familia feliz. Entonces, claro que tengo que valorarme, ¿no? Y probablemente el 99% de las familias que me puedan estar escuchando y que han estado en otras reuniones son familias por encima de la media en valía, ¿no? Es decir, que si pudiéramos valorarnos del 0 al 10, aquí hay mucho 11, mucho 12 y mucho 13, ¿no? Es decir, mucha gente que se entrega mucho, que es muy valiosa y que parece mentira que las pretendan avergonzar, ¿vale? Y encima culpar, es decir, que hacen mal las cosas, que no se preocupan, es que, claro, tienen a los niños consentidos y los toleran todo y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo, porque es verdad que la culpa muchas veces tiene un origen anterior a nuestra propia experiencia de ser padres. Es decir, el problema de la culpa es que a veces la tenemos ahí desde pequeños, a veces por la propia experiencia de no haberse sentido querido lo suficiente, de no haberse sentido valorado suficiente de pequeño. Y tenemos ahí como un sentimiento de culpa latente que reaparece cada vez que tenemos conflictos con la realidad y nos echan las culpas. O simplemente tenemos conflicto con la realidad, nos sentimos inseguros y acabamos culpándonos, ¿no? Es decir, esto es una actitud que muchas personas tienen o tenemos de autoculparnos con facilidad. Podríamos decir que es una actitud que favorece un poco lo depresivo, ¿no? Ese culparnos, los que no se culpan nunca son los paranoides, ¿no? Los que echan culpa a los demás, ¿no? Pero en general la mayoría de las personas nos echamos las culpas porque tenemos también experiencias que en su manera han podido ser un poquito traumáticas, un poquito de rechazo, de falta de afecto, de lo que sea, y eso genera ese sentimiento de culpa básico que está ahí siempre y que como conecte con la realidad estamos perdidos, ¿no? Entonces, claro, el sentimiento de culpa muchas veces lo que nos hace es querer ser amable, querer agradar, querer darle la razón a los otros y tragarnos carros y carretas de las cosas que nos digan los demás, los profesores o quien sea. Y entonces no, hay que intentar limpiarse de culpa y decir, no, es que yo no voy a permitir que a mi hija le digan esto o yo no voy a permitir que a mí me digan esto, sino que yo voy a defenderme como pueda. Pero vamos, tampoco hay que ser quijotescos, ¿no? Y luchar contra molinos de viento, sino sí, y verás que a veces hay que luchar y a veces no merece la pena, ¿no? Simplemente hay que aceptar que la vida es así y ya está, ¿vale? Y fíjate, hay un mensaje que yo no tengo sentimiento de culpa ni de vergüenza, siento indignación por el bajo nivel de tolerancia que muchas familias tienen hacia otras familias con dificultades y que no son capaces de hablar, pero sí de criticar. Bueno, pues sí, la verdad es que me alegro que tu nivel de culpa y de vergüenza sea mínimo, pero que te indigne, que yo creo que sí, que hay que indignarse, como decía bien antes, para salir del sentimiento de culpa, que lo tenga, ¿vale? Y, y hay que decir muchas veces a la gente lo mal que se portan con nosotros, ¿no? Porque a veces son escuelas, a veces son profesionales incluso, a veces son los amigos, a veces son la familia, ¿no? Y yo creo que eso sí hay que decirlo, porque tragarse las cosas y ya está no es nada bueno, ¿eh?
Pero bueno, también entiendo que a veces sea difícil y que no haya más remedio que tragar. Iba a decir que hay un tema que a veces sale, que es el tema de los comportamientos disruptivos de nuestros niños, ¿no? De algunos, que llevan a que encima pues tienen problemas con la justicia, ¿no? Y porque son muy atosigadores con chicas o con chicos y al final a lo mejor viene una acusación de abuso o viene o por un delito de robo, ¿no? De que han robado algo, lo que sea, y como encima tampoco eh, se preocupan a veces ni siquiera de ocultarse, no sé, que a veces las cosas son delitos súper curiosos, ¿no? De una torpeza enorme. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, por ejemplo, si utilizamos en este caso el diagnóstico para apoyarnos, para defenderlos, pues estupendo, ¿no? Pero que a veces también, claro, en cuanto tú dices que el niño tiene problemas o tal y cual, si eso se difunde en el barrio, en los vecinos, lo que sea, pues mala suerte porque otra vez volvemos a la autorreproducción del estigma, ¿no? Pero sigo diciendo que no hay cosas que no hay solución aparente, sino más que nada aceptar y nosotros defendernos como podamos y compensar a nuestros hijos, no de la forma que ellos hacen, que a veces con el aislamiento, las adicciones, porque no tienen por ser droga, puede ser el móvil y los videojuegos, y procurar una vida lo más rica, lo más feliz, lo más normal, entre comillas, normal de nosotros, ¿no? De hacer una vida comunicativa, de hacer una vida lo mejor que podamos con nuestros hijos, ¿no? Y luego hay otra cosa también que a veces he leído yo en los grupos, que es el planteamiento de cuando los hijos nos asustan, porque se ponen a lo mejor muy enfadados, muy nerviosos o tal, y la gente se plantea si tiene que llamar a la policía, ¿vale? Y la policía, pues claro, la mayoría de las veces no están nada preparadas. Es verdad que se ha hecho unas campañas maravillosas de difusión para que, por ejemplo, los mozos de escuadra y en otros sitios conozcan nuestras necesidades, ¿no? Pero aún así, muchas veces, claro, ellos llegan y lo que ven es un niño que la ha liado, una madre a lo mejor asustadísima, escondida en su cuarto y yo qué sé, un lío grande, ¿no? Entonces, yo pienso que si puede, se debe evitar la policía, ¿vale? Porque a los niños lo que les da es un mensaje muy gordo, muy fuerte de eres malo, porque tengo que llamar a la policía, ¿no? A la policía se va para los malos. Entonces, yo entiendo que a veces, si no hay más remedio porque está enloquecido, más que a la policía hay que llamar a los 112 y que venga a lo mejor un servicio de emergencia médico, ¿no? Porque a lo mejor lo que hay que hacer es calmarle y ya está, ¿no? Pero, claro, la policía muchas veces no calma, sino que lo que hace es liarlo más y además darle más leña al fuego, ¿no? Y sobre todo estigmatizar, ¿eh? Porque lo que hace es hacerle sentir malo. Entonces, yo entiendo a los que predican que las conductas hay que ponerle límite y que eso hay que poner líneas rojas y que la línea roja es, por ejemplo, el insulto, la violencia, los gritos y no sé qué. Y yo entiendo que hay que buscar soluciones un poco más creativas que la policía. Es decir, hay que tener apoyo, a veces hay que buscar familiares o amigos que acudan o lo que sea, pero sin la connotación de eres malo, ¿vale? Entonces, claro que tiene que haber líneas rojas, por supuesto, ¿no? Pero con soluciones dulces, no soluciones complicando más todavía el problema, ¿eh? Entonces, muchas veces los hijos, cuando ocurre esto de que viene la policía, lo primero que le dicen a los padres es no te lo voy a perdonar en la vida. Eso suele ser lo primero. Y es verdad que a veces no se lo perdonan en la vida. Entonces, a veces creamos rupturas muy grandes con nuestros propios hijos en las situaciones estas de conflicto, porque ellos están esperando
que les entendamos, que les comprendamos, que les toleremos, y lo que reciben es como un golpe seco, ¿no? Como algo muy, muy brusco que rompe algo, es decir, que traumatiza nuestra relación con ellos, que si ya era difícil, pues ahora todavía más. Entonces, para mí es importantísimo que el vínculo sea lo prioritario, que los niños se sientan seguros, que no los vamos a abandonar nunca, que los vamos a querer siempre, que los vamos a aceptar siempre, y siempre es siempre, ¿no? Pero que si hacen cosas muy malas, la cuestión no es decirle, pues a lo mejor te voy a dejar de querer, sino, no, si haces esto muy malo, pues tenemos que buscar una solución, porque yo no puedo recibir tanto daño, ¿no? Pero que te quiero, sí, yo sé que tú no tienes la culpa, pero yo no puedo recibir el daño, es decir, que tenemos que buscar algo para que tú evites esto, ¿no? Entonces, claro, esto dicho así es muy fácil y es como que habría que prever las cosas con más tiempo, pero a veces es que es verdad que los consejos que hemos recibido han sido contraproducentes, ¿no? De decir, no, pues tú lo castigas, pues tú le riñes, pues tú le quitas el dinero, pues tú le quitas el móvil. Yo cuando veo lo de quitarle el móvil durante mucho tiempo a los niños, que ellos se enfadan tanto por eso, porque no es que sean adictos, es que viven con el móvil ya, es que es una parte de su cuerpo, es como las gafas, ¿no? Entonces, si un niño necesita gafas, no se las puedes quitar porque tú le castigues sin gafas, ¿no? Pues lo mismo, tú no lo puedes castigar sin móvil, porque es como si le quitaras algo para ver. Ahora, sí que se puede hablar del uso del móvil, y 2000 veces al día si hace falta, pero no quitarlo. Entonces, muchas veces es verdad que llevamos a los niños a una situación de tensión con nosotros que acaban explotando porque pretendemos que resistan un nivel de como de capacidad de sostener, ¿no? Unas responsabilidades y unas capacidades de autocontención que no tienen, pero entre otras cosas porque los niños nuestros no maduran homogéneamente. Pueden tener 30 años y en la parte de autocontención y de maduración de los impulsos tenga 7. Entonces, muchas veces le pedimos un poco más de lo que están preparados para poder dar normalmente, ¿no? Bueno, yo estoy hablando a gusto, pero me gustaría que si podéis, alguien ya... A mí me gustaría comentar una cosa. Bien. Bueno, no sé, ahí Monse quiere también hablar. Bueno, yo quería comentar una cosa. El estar pensando continuamente con nuestros hijos en relación con que son adoptados, todo el trauma, todo. Yo muchas veces, como leo cosas o estoy en estas reuniones, es que digo, es que yo, mi hijo, nada más que estoy pensando, esto lo hará por la adopción, esto hará por el trauma, esto, no sé si eso es bueno ya hasta cierto punto, esa de poder dejar eso a un lado y no sé, yo sé que no son los hijos como los biológicos, son adoptados, tienen unas circunstancias, pero es que ya, no sé si ya es que me cansa a mí o cansa ya el tema este de todo el día pensando en mi hijo, tiene esto, hace esto, no le voy a decir esto, por esto, o estará pensando en esto, no sé. Quería hacer esa reflexión porque algunas veces, no sé si es que yo lo siento así, porque a mí ya me angustia algunas veces de estar continuamente pensando en clave de adopción. Claro, yo te diría que el problema no es estar pensando en clave de adopción, sino el problema es que no aceptamos que nuestros hijos tengan las dificultades que tienen. Entonces, si las aceptamos, entonces ya nos rendimos a la evidencia de que son como son. Y por tanto, al aceptarlo, ya no estoy cuestionando, hay que ver lo que ha hecho. Con lo cual tampoco tengo que estar diciendo, hay que ver lo que ha hecho porque es adoptado. Simplemente lo acepto y punto. Entonces, cuanto más aceptamos a nuestros hijos tal como son y los queremos tal como son, pues ahí sí que se nos olvida un poco la adopción y se nos olvida el alcoholismo fetal y lo que haga falta, ¿vale? Pero cuando estamos todo el día enfrentados y tensos, está claro que un mecanismo que nos ayuda es el poder decir, bueno, será por la adopción, será por lo que sea, y por lo menos así yo me relajo, ¿no? No me culpo, ¿no? No es mi culpa. O me relajo para pensar que, bueno, que
tampoco es su culpa, no es que lo haga por maldad, ¿vale? Entonces, si lo utilizamos bien, en ese sentido de disculparnos, de quitarle hierro, entonces estupendo, ¿por qué no pensar que son adoptados? Ahora, lo malo no es, bueno, que se puede hacer de esa manera, se puede hacer de otra, que es no tener que hacer referencia a la adopción, sino simplemente, bueno, que mi hijo es así, ya está, yo lo acepto, pues lo que hay, porque es adoptado, ¿no? Entonces, si es adoptado, no lo voy a negar, ¿eh? Porque a veces, claro, es una manera de borrar, primero, que tienen otros padres que son biológicos, que están ahí, en el limbo de los justos, pero que están, y en su cabeza están siempre, aunque no hablen de ello, y luego bueno, que tienen unas consecuencias en su cerebro o en su comportamiento y en su forma de ser, que tampoco que a la hora de la verdad, de verdad, pues me parece que tengo que tenerlo en cuenta, porque no voy a decirle, hijo, y no puede porque tiene espina bífida, pues yo tendré que decirle en algún momento, mira, hijo, es que tú tienes una enfermedad neurológica y no vas a poder bailar. No. Había una persona con la mano levantada también, José Sí, sí, Ignacio. por favor. Yo quería comentar una cosa, y es que en otro grupo que salió comentaron una madre que, bueno, que su hijo tenía, que utilizaron como una técnica de hacer terapia familiar, ¿no? Ujú. Ir a lo sistémico, en el sentido que a veces los padres parece que en este caso eran hijos más jóvenes, porque cuando los hijos ya tienen una edad, ya se han posicionado, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, todos son ideas y siempre va bien recogerlas. Y sí que comentaba la experiencia como buena, en el sentido que al momento que, o sea, no responsabilizar a todo al hijo, ¿no? Porque los padres también tenemos que aprender mucho. Y entonces ella comentaba esta flexibilidad que tuvo, en el sentido que vio que cosas que eran muy importantes por su hijo no habían hablado nunca, y al revés, cosas que ellos les parecía muy importante de hablarlo con el hijo o con la hija, no tenía ningún valor, ¿no? Como ejemplo, el hijo le comentó que no sabía nada de su padre de cuando era joven, ¿no? Y el padre no había caído en esta posibilidad. Bueno, quiero decir, bueno, era para compartirlo, ¿eh? Verdad que quizás no ha hecho hincapié en que nos centramos demasiado en los niños, como si ellos fueran los que cargan con todo, ¿no? Y no, el destino de nuestros hijos es el destino de la relación con nosotros, ¿no? Es decir, del vínculo que hemos creado con ellos y de la capacidad de darle un lugar en el mundo seguro, que eso se consigue con el vínculo, y por tanto con la comunicación, ¿no? Entonces, es verdad que en esa comunicación muchas veces los padres, sobre todo los varones, no estamos nada preparados para comunicar y compartir nuestras experiencias afectivas, de vivencia, de miedo, de dificultades, de conflicto. Y eso a nuestros hijos, sobre todo cuando ya son más mayores, les puede ayudar mucho a quererse y a entenderse y a querernos y a entendernos, ¿no? Pero que sí, que hay terapias de este tipo, familiares, sistémicas y tal y cual, que además incluyen mucho a los padres biológicos, y yo entiendo que es interesante ese tipo de trabajo, ¿no? Para que nuestros hijos también se liberen de la carga que tienen de fidelidad o a nosotros o a los otros padres, ¿no? Cuando no tienen que elegir, no, nos tienen a todos, a los otros padres y a nosotros, ¿no? Y entonces está muy bien que puedan sentir que pueden ser fieles a todos, ¿eh? Y que tienen unos padres primeros y unos padres segundos, ¿no? Y nosotros somos los segundos, no somos los primeros. Eso, dicho así, no significa prioridad absoluta, simplemente significa que hemos llegado después y que además ellos han sido los que le han dado la vida, ¿no? Entonces eso hay que agradecérselo. Ahora, que nos da coraje otras cosas de lo que han podido vivir nuestros hijos, pues sí, pero ya han vivido y no sirve de mucho que nos quejemos, ¿no? Sino más bien que integremos amorosamente todo lo que son, ¿eh? Porque ellos son ese sufrimiento, ellos son ese trauma. Y el problema es que muchas veces por rechazar lo que sufrieron y lo que se les traumatizó,
estamos sin querer rechazándolos a ellos. Bueno, perdonadme. Quiero recordar que José Ignacio ya ha estado anteriormente con nosotros haciendo más charlas, que podéis verla en nuestro canal Conecta en YouTube. Hay más charlas de José Ignacio y que los socios y socias de AFASAF tenéis una bonificación para sus consultas a nivel individual del 50%, ¿vale? Hago aquí ese pequeño split publicitario y si alguien quiere aportar algo más, en unos minutos pues iremos concluyendo la sesión. ¿Alguien más se anima? Bueno, pues nada, si queréis, pues lo dejamos por hoy, ¿no? Pues si nadie más tiene algo que aportar o que preguntar o que hablar en la sesión de hoy, pues damos por concluida la sesión y dando las gracias a las personas que habéis participado y a José Ignacio una vez más por acompañarnos y darnos estas sesiones tan informativas, que dan, como antes decían en el chat, un empuje, ¿no? que a veces necesitan muchas de nuestras familias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Montse. Hasta luego. Venga, hasta luego. Buenas noches y muchas gracias. Venga, vale, hasta luego.